生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en Kuroinu capítulo 176 al 180. Yasaka no había entrado a la sala completamente, y de repente Alexander se disculpó con ella y con una mirada amarga y avergonzada en su rostro. No, por algún motivo, Yasaka sintió que cuando Alexander la llamó de una forma tan distanciada y formal como lo había hecho, su corazón dolió de una manera que ella no comprendía. Era un dolor amargo y agridulce que era realmente hiriente. Ella salió de su trance y entonces miró la cara de Alexander con una seriedad enorme. Alex-sama, no es necesario disculparse, nuestro anterior combate fue algo que yo misma realmente disfruté, e incluso quisiera repetirlo en varias ocasiones para tomar un consejo de una persona tan fuerte como usted. Ella esperaba que sus sentimientos se transmitieran correctamente. Por lo tanto, no se disculpe a esa manera conmigo, pero yo, por favor, Alex-sama, no lo haga. Alexander vio que Yasaka estaba siendo muy seria, y aunque él no sabía por qué es que ella le aguantaba tan fácilmente su arrogancia anterior, al ver que ella era así, Alexander asintió, todavía avergonzado. Kunou. Interrogación de cierre. La señora Zorro que estaba detrás de Yasaka vio todo lo que había pasado, y al contrario de Kunou, que prácticamente tenía un signo de interrogación colgando de su cabeza, ella entendió todo naturalmente. Parece que Alexander se arrepintió de su forma de actuar anterior, sin incluso haber sido irrespetuoso de la forma que lo hace ver, y desesperadamente se disculpó con no solo Yasaka-sama sino también por cualquier problema que hubiera ocasionado a la facción. Supongo que se refería a que si las personas debajo de Yasaka-sama se enteraban que había perdido un combate contra un mago desconocido, le tomarían alguna especie de rencor o provocación a su responsabilidad como la persona más poderosa de toda la facción Youkai. Alexander Smith-sama parece ser una persona muy humana, teniendo un poder de ese grado. Personalmente he visto personas que con una minúscula fracción de ese poder, han tenido una real arrogancia que venía directamente relacionada a la raíz malvada de su ser, y para que alguien de la magnitud de este hombre, Alexander Smith, tener tales pensamientos nobles, el sentimiento de calidez que emite, debería ser verdadero, aunque pareciera algo falso. Él es una buena persona, y lo mejor que podría pasar ahora que está hospedándose en la misma casa que la líder de la facción, sería que de alguna forma, terminaran juntos. La señora Zorro se hundió en sus pensamientos mientras contemplaba las cosas de una manera diferente, ya que si bien antes ella estaba de acuerdo en que Yasaka fuera desposada por este hombre, ahora su punto de vista era irremediablemente distinto. Ya no era simplemente algo con lo que estar bien, sino, que ahora ella quería fomentar lazos con Alexander debido a su personalidad, sin tener en cuenta su descomunal poder, y como Yasaka parecía haber tomado un extremo cariño con Alexander, la señora Zorro sentía la necesidad de unirlos de una forma u otra, tanto para el bien de la facción, como para el bien de la discípula y líder honorable que tenía, así como para la adorable nieta en eso. De hecho, una de las cosas que también había pasado por su mente antes de dejarlo rápidamente, había sido: ¿si solo tuviera 4 años menos? Alexander y Yasaka sintieron una sensación un poco rara, como si fueran presas que estaban inconscientes del peligro que los rodeaba, pero ambos le restaron importancia a algo así por lo estúpido mismo de la cuestión. Una era la líder Youkai de toda una facción sobrenatural, y el otro era el hombre que la derrotó fácilmente. Sí, peligro. No, peligro pasarían los que los provocaran. Después de un momento algo incómodo, Alexander se relajó más al ver que todo estaba bien y sin tensión entre él y Yasaka, y aunque le extrañaba los ojos brillantes con que la señora Zorro lo miraba a cada rato, esto no impidió que una conversación muy entretenida y calmada tuviera lugar mientras almorzaban la comida preparada y traída por otras criadas Zorro de la mansión. Justo cuando Yasaka iba a volver al trabajo, de repente recordó un asunto. Alex-sama, me lo había preguntado toda la mañana, pero, ¿podría? En ese momento, Yasaka quería preguntar sobre el avatar relacionado con el dios Susanoo que Alexander invocó en su combate, pero salieron otras palabras. ¿Podría saber más de usted? Y está bien si no quiere decir nada, es solo una pequeña curiosidad. No, estaría encantado de hablar de mí, ya que naturalmente no sería una molestia y bueno, supongo que es verdad que me había callado sobre esto sin darme cuenta. Yo también quiero saber más de ti, Tou-san.
Incluso Kunou también quería saber, sus ojos estaban muy curiosos mientras lo miraba recostada sobre su cuerpo, después de haber almorzado. Entonces, ¿ahora qué hago? Alexander se preguntó mentalmente. Él sentía que no podía revelarle todo su pasado a Yasaka, ya que bueno, sería tan desconcertante para ella que no lo creería, pero tampoco quería mentirle demasiado ya que dejaría un mal sabor en su boca. Alexander se decidió, y entonces empezó a narrarle lentamente, su historia mezclando un poco de la verdad, y obviando algunos detalles. Dijo que toda su vida había sido normal hasta que hace unos años tuvo un fatal accidente, y que en ese momento cuando se estaba muriendo, obtuvo poderes que le permitieron inmiscuirse en lo sobrenatural. Como no quería mentir demasiado, Alexander no le dijo a Yasaka sobre el otro mundo, sobre la totalidad de su poder, y bueno, sobre sus esposas, sobre su familia, ya que decidió hacerlo más adelante, cuando mejorara mucho su relación con ella. Lo que les contó fue que desde que tuvo sus poderes, había estado visitando todo tipo de lugares, y que había tenido una gran experiencia recorriendo el mundo normal y el mundo sobrenatural al mismo tiempo. Cuando había terminado su historia, la señora Zorro preguntó, Alex-sama, tengo una pregunta, el avatar gigante que usted invocó mientras peleaba contra Yasaka-sama, según ella usted lo había llamado ... Susanoo. Alexander complementó y la señora Zorro asintió. Mi duda era acerca de si este avatar estaba relacionado con el dios Susanoo de nuestra mitología. De hecho, creo que sí, pero también no. Viendo las caras confundidas de Yasaka y la señora Zorro, Alexander iba a explicar mejor, aunque no evitó darse cuenta de un detalle que no sabía se le había pasado. En el anime, o al menos, en la versión traducida al español del anime de Naruto que Alexander veía, al Susanoo, como Alexander le llamaba, no se le decía así, sino simplemente Susano, lo que era insignificante, pero que Alexander había pasado por alto. Y esto debería ser algo sin importancia, porque el Susanoo estaba hecho claramente inspirado en el dios Susanoo de la mitología japonesa, por lo que Alexander simplemente decidió seguir llamándolo como lo llamaba. De entre los poderes que desperté, había uno en especial que era particularmente extraño, al que yo mismo le llamé Sharingan. Alexander hizo que el Sharingan con sus 3 tomoes apareciera en su ojo derecho. Este es un poder visual que me permite hacer cosas que no pensaba posible, como llamar a una figura a la semejanza de su dios Susanoo, o hacer ilusiones mentales de baja o alta interferencia. Por eso digo que tanto sí, porque el Susanoo es realmente parecido a los dibujos antiguos del dios Susanoo, o las representaciones folclóricas, y no, porque es una habilidad ocular que misteriosamente tiene este poder, al menos, yo realmente no estoy para nada relacionado con el dios Susanoo, el real, digo. Sorprendente. Yasaka habló mientras miraba ese ojo rojo con tomoes que Alexander había enseñado. Pensando secretamente en la belleza mortal que desprendía, o que incluso hacía juego con el hermoso cabello carmesí de Alexander. La señora Zorro también abrió sus ojos pensando que en este mundo realmente existían todo tipo de cosas extrañas y misteriosas al ver el Sharingan directamente. También pensó que era un alivio que Alexander no estuviera relacionado con el dios Susanoo de su sintoísmo japonés, ya que aunque sus relaciones superficiales se mantenían extremadamente diplomáticas, en el pasado existieron algunos percances que le hicieron a los yokais a mantenerse más en guardia contra estos dioses, especialmente en las reuniones regulares del sintoísmo. Como la señora Zorro vivió cada uno de estos percances junto a Yasaka, ella tenía muy claro la situación, y sabía bien que aunque no estuvieran en malos términos exactamente, exceptuando a la diosa Amaterasu, que vivía como protectora de los yokais aquí en Kioto junto a algunos pocos dioses menores, todos los demás dioses del sintoísmo tampoco estaban en condiciones amigables de los yokais. Tousan, tu ojo se puso rojo. Y bonito. ¿Te parece bonito? Alexander se tocó su pestaña cerrada del ojo con el Sharingan cuando le preguntó a Kunou. Mamá tiene unos aretes que son iguales a la forma de tus ojos, Otousan, por eso pienso que son bonitos. Alexander sonrió suavemente ahora y le pasó la mano sobre la cabeza a Kunou. Probablemente seas una de las únicas personas, Kunou-chan, que piense que mi Sharingan es bonito, gracias por eso. Ejejeje. Yasaka rió viendo la interacción de su hija con su denominado Otousan, pero no pudo evitar decir en voz baja, yo también lo encontré bastante bonito. Cuando Yasaka vio que Alexander la miró con sorpresa, ella volteó su cara, ahora ruborizada, y Alexander también se sonrojó un poco. La señora Zorro vio esto con una sonrisa, y asintió admitiendo que le gustaba la dirección que estaban tomando las cosas.
Kunou entonces, llevada por la señora Zorro como un saco de papas, se fue a estudiar para cumplir su horario de la tarde, y Yasaka se quedó hablando un poco más con Alexander diciéndole las diferentes cosas que podía hacer en este tiempo y demás cosas sobre sí misma y Kunou, mientras después, ella se volvía para su trabajo en la oficina. Ah, Yasaka-sama espera. Yasaka se volteó para ver a Alexander que la había llamado, aunque le preguntó con una voz plana, y sobre todo, extraña, Alex-sama, somos más que conocidos ahora, ¿verdad? Sí. Y usted me ha dado el permiso para decirle solo Alex-sama, ¿verdad? Alexander asintió después de una pausa. Yasaka abrió un poco sus ojos, y continuó en un tono desinteresado, que sonaba un poco raro, entonces a partir de ahora, usted también debe llamarme solo Yasaka, ¿verdad? Ya que si no, me estaría despreciando. No entiendo nada, Alexander asintió, lo entiendo, Yasaka. Ya veo. Alexander observó que Yasaka respondió rápidamente y se giró, dándole la espalda por unos segundos. Yasaka finalmente suprimió la sonrisa y el sentimiento tan rico que tenía en su corazón cuando Alexander la llamó Yasaka, y se volvió a mirarlo con una sonrisa más liberal ahora. Entonces, ¿qué quería decirme, Alex-sama? Alexander tuvo la ligera idea de que Yasaka, por algún motivo, parecía brillar, iluminando la habitación, e incluso él casi podía ver estrellas saliendo de su persona. Alexander. Después de sacudir la cabeza, Alexander sacó 2 teléfonos de su inventario, una habilidad de la que Yasaka estaba al tanto, no tan detalladamente, y le dijo, hoy cuando paseaba por la ciudad, me compré un teléfono móvil bastante moderno y bueno, también compré estos 2, para usted y para Kunou. ¿Un teléfono móvil? Yasaka vio el teléfono azul de pantalla táctil que tenía una pequeña nota adjunta, para Yasaka, así como el adorno de un zorro de goma colgante en el protector, y el otro teléfono de una marca para niños, plegable y de teclas, con tema infantil y brillante, con otra pequeña nota, para Kunou, que también tenía un adorno de un zorro de goma, aunque un poco más pequeño. Pensé que probablemente era algo estúpido, ya que su clan debería ser muy rico, pero bueno, también era un regalo para mostrar mi agradecimiento por permitirme hospedarme aquí sin pagar, además que necesitaba disculparme con usted, de hecho. Yasaka tomó el teléfono que era para ella, nunca he tenido un artefacto así. Ella lo vio por un rato, muy satisfecha por su expresión, muchas gracias, Alex-sama, lo apreciaré para siempre. Ella le dio las gracias, y lo último se lo dijo en un tono muy serio. Solo te di un teléfono, no es que te haya dado una reliquia de $1.000.000, pero Alexander sonrió también. Yasaka se fue con ambos teléfonos, mientras estudiaba el suyo, y Alexander se quedó para terminar su té, que no le gustaba demasiado pero aparentaba que sí, ya que era más una persona de café, y pensar en lo próximo que haría ahora que tenía la tarde libre. ¡Fua! Increíble. Él sonrió al escuchar el chillido de alegría de Kunou cuando seguramente Yasaka le dio el teléfono. En la noche. Hola, Otou-san, ¿me oyes? Alexander, acostado en su futón, se presionó el teléfono móvil en la oreja, y sonrió al escuchar la voz emocionada de Kunou. Alto y claro, Kunou-chan. Mamá, Tou-san habló, la voz de Tou-san salió de verdad por el teléfono. Si Kunou, para eso funciona, y recuerda, tienes que dormir, por lo que solo puedes hablar por 5 minutos. Ja. Alexander se rió y se acomodó en el futón, escuchando la divertida interacción de Yasaka y Kunou. Eso es injusto. No me digas que es injusto, señorita, soy tu madre. Está bien, Alexander sabía que Yasaka y Kunou dormían en la misma habitación, por lo que pensaba que las noches de ellas deberían ser muy divertidas, como ahora. Aunque Alexander no sabía que era posiblemente la primera vez que había tanto entusiasmo en la habitación de la líder de la facción Youkai y su hija. Bueno, Tou-san, ¿qué harás mañana? ¿Irás a...? Y así, mientras Alexander y Kunou hablaban, con Kunou haciendo muchas preguntas a la vez, y Yasaka de vez en cuando regañando a Kunou, divertida por toda la situación, el tiempo pasó. Lo que originalmente eran 5 minutos, se habían convertido en 30, aunque Yasaka tampoco parecía tener deseos de terminar de hablar, escuchando a Alexander por el altavoz. Tou-san, y aún mañana nos vemos en el desayuno, está bien, pequeña. Kunou tenía una voz extremadamente soñolienta, y cuando Alexander respondió, se dio cuenta de que Kunou había empezado a respirar notablemente relajada y regular, lo que significaba que ya estaba dormida. Hola, Alex-sama.
Kunou se durmió ahora mismo, jeje, tiene una sonrisa tan grande en su cara que incluso me dan deseos de jalarle las mejillas. Sí, lo entiendo perfectamente. Alexander sabía que ese era un hábito de las personas que conocían a otras personas muy lindas, y muy pellizcables, como Kunou o Prim, o Olga, o Chloe, o, bueno, toda su familia. Yasaka. Alexander. Entonces, ¿qué planes tiene para mañana, Alex-sama? Alexander, no queriendo terminar de hablar tan rápido con Yasaka, le empezó a contar que mañana pensaba hacer una rutina de entrenamiento simple, ahora que el entorno le parecía muy familiar, y después salir un poco a disfrutar de Kioto un poco más o perder un poco el tiempo. Alexander y Yasaka siguieron hablando de todo, simplemente para no cortar la conversación, y ambos no se dieron cuenta del correr del tiempo. Parecían realmente enfrascados en su conversación. Alex-sama, no lo había mencionado antes, pero, le quiero dar las gracias por ser como es con Kunou. Ella, no tiene papá y nunca ha tenido una figura paterna en su vida, ahora veo que lo necesitaba mucho. Yasaka, eso no es necesario. ¿Crees que soy así con Kunou porque estoy haciendo algo forzado o sin quererlo realmente? Yo, nunca he tenido hijos, y puede decir que no sé una cosa sobre ser padre, pero, el tiempo que he pasado con Kunou ha sido uno de los más alegres que he pasado en general. Ya veo. Alexander podía decir que el tono de Yasaka era muy dulce en este momento, muy tierno. Por cierto, ¿a qué se refería con que Kunou no tiene papá? Alexander tenía realmente dudas de algo así, ya que en la serie original, nunca se había hablado mucho de Kunou o de Yasaka, y tenía bastante curiosidad por algo así. Sí, verá, Kunou no es una niña que yo he concebido de manera normal, aunque para que un Kyuubi Youkai pase su descendencia tampoco es algo totalmente normal en sí, pero a lo que me refiero es que Kunou no es un nacimiento natural. ¿No es un nacimiento natural? Yasaka asintió, exactamente, yo di a luz a Kunou por medio de un ritual antiguo de mi clan Kyuubi, en el que se requería una de mis 9 colas de sacrificio. Supongo que, la razón simplemente fue porque mis allegados decían que yo estaba, como que muriendo, en un tipo de forma, y no lo puedo negar. Aunque Alexander ahora mismo estaba más que sorprendido, por algo que no se había revelado en la historia original de DXD, por lo menos hasta que él reencarnó, todavía se puso serio ante esta nueva información que acababa de escuchar. ¿Estabas muriendo? Sí, no era el proceso natural de la muerte, ya que mi cuerpo es muy poderoso, sino que mi vida no tenía mucho sentido, siempre era una rutina viciosa sin fin lo que me mantenía en un estado que al parecer, para un Youkai era casi lo que la muerte. Lo siento por escuchar eso. Yasaka negó con su cabeza, no debe lamentarlo, Alex-sama, porque hace 6 años, desde que nació Kunou, ella fue como una chispa que encendió mi vida nuevamente, y me siento mucho más viva. Yasaka le pasó la mano por el pelo a Kunou que estaba a su lado, durmiendo con un pequeño yukata azul hecho a medida, y su osito de peluche bajo su brazo derecho. Kunou es muy importante para mí, y por eso quería agradecerle por todo lo que ha hecho por ella. Incluso aunque tenga que soportar la idea de ser uno de los padres de Kunou, conmigo. Bueno, ya lo había dicho, no me arrepiento de conocer a la pequeña, para nada, y mucho menos ser uno de los padres de Kunou con usted. ¿A qué se refiere, a Alex-sama? El tono de Yasaka parecía haberse vuelto mucho más tímido. Yasaka, no sé si usted misma no se da cuenta, pero es una de las personas más hermosas tanto en físico como en alma de todas las que yo he visto, por eso, más que una vergüenza, o que algo negativo, ser considerado uno de los padres de Kunou junto a usted, no es más que un honor para mí. Pasaron unos segundos. Alexander escuchó el bajo susurro de Yasaka, ¿es en ese serio? Sí. Él respondió completamente seguro. Yasaka. Alexander. Bueno, a Alex-sama nos vemos mañana. Yasaka había colgado. Ahora, Alexander miró el techo, ¿puede que la haya cagado? Por supuesto, el gran héroe Alexander, era una persona simple, pero inteligente, y naturalmente, muy maduro en ciertos casos. Pero, para otros ciertos casos, el gran héroe Alexander solo tenía una neurona de cerebro. Alexander luego guardó el teléfono, recordando que tenía que pasar los contactos de sus esposas de su anterior teléfono, y después de haberlo hecho, Alexander ahora se iba a acostar. Las 4 am. Aunque cuando se fijó en la hora que mostraba la pantalla, Alexander se sorprendió de lo mucho que había estado hablando con Yasaka, y lo muy poco que sintió que el tiempo pasó.
Era casi como si hubiera entrado en una cámara de tiempo donde el tiempo corría 10 veces más rápido de lo normal. Pero, como siempre, en 3 segundos de pensar en ello, el gran héroe Alexander le restó importancia a tal asunto de una manera despreocupada como solo él solía hacer. Badum badum badum. Yasaka estaba todavía en la habitación, con el teléfono apretado en su enorme pecho, mientras en el silencio del cuarto podía escuchar claramente su propio corazón palpitante. Para allá, su corazón parecía no estar de acuerdo con ella, ya que todavía mantenía la misma frecuencia que antes. ¿Él piensa que soy hermosa? Su boca quería curvarse de la alegría tan grande que sentía ahora mismo, así como la vergüenza. ¿Soy hermosa para él? Yasaka rápidamente se giró y escondió la cabeza en el futón, y con sus pies pataleó un poco en el mismo con cuidado de no despertar a Kunou. ¿Soy hermosa para él? Ella se dio cuenta. Soy hermosa para él. Era realmente raro ver a una persona como Yasaka, que aparenta ser una mujer madura con todo el encanto de MILF que se podría tener, haciendo este tipo de cosas. Y era algo raro que Yasaka, una mujer a la que cualquier criatura masculina humana que tenga ojos, le diría hermosa, se pusiera así porque Alexander, en especial, le haya dicho hermosa. Esto era algo bastante raro. Incluso, un tiempo después, Yasaka aceptó naturalmente de algo que se había dado cuenta desde la primera vez que vio a Alexander. Ella, a Alexander, al parecer. La noche había pasado, rápidamente. El tiempo, sin perdonar a nadie, corría sin fin como corría sin fin la lengua llena de saliva de una señorita cuando comía una paleta de helado. Y antes de saberlo, era ya temprano en la mañana. En la noche, todos tenían modos diferentes de dormir. Por ejemplo, hubieron personas que dormían como osos pardos en invierno, también habían personas que no dormían con pensamientos ricos y tímidos en su cabeza, y también habían otro tipo de personas que después de haber dormido toda la noche, se recargaban la energía como si de una batería de un teléfono Motorola 4 se estuviera hablando, sin necesidad de ser tan específicos. Tou-san. Este último caso, parecía ser el de Kunou, ya que empujó la puerta corrediza de la habitación de huéspedes muy rápidamente, y se tiró encima de Alexander de una manera muy parecida a un luchador profesional haciendo un diving crossbody sobre su rival. Patronus. Alexander se levantó sobresaltado por el impacto de Kunou sobre su cuerpo. Alexander se limpió un poco las pestañas y miró hacia su pecho. Oh, Kunou-chan. Patronus. Kunou parecía confundida, pero eso duró menos de un segundo. Buenos días, Tou-san. Oh, buenos días, jejeje. Alexander acercó su cara a la de Kunou, y como una mamá pingüino con sus hijos, sacudió su nariz con la pequeña nariz de la carita de Kunou. Ejejeje tilde hace cosquillas. Ella se sonrojó un poco en su carita mientras reía por la clara muestra de afecto extraña, pero muy divertida, de Alexander. Kawaii. Alexander se había levantado, dándose una buena tanda de limpiar, una de sus subhabilidades más valoradas, cepillándose los dientes, y luego había ido a desayunar con Kunou. Le preguntó a la señora Zorro qué había pasado con Yasaka, y esta igualmente sorprendida le respondió que estaba directamente trabajando desde muy temprano en la mañana. Ya veo. Un suspiro escapó de Alexander. Parece que luego me tendré que disculpar con ella. Por cierto, Alex-sama, ¿pasó algo en la noche anterior? La señora Zorro preguntó con ojos brillantes, y Alexander pensó un poco antes de responder. No, simplemente hablamos por los teléfonos que compré ayer hasta tarde en la noche, eso fue todo. La señora Zorro tenía una cara extraña ya que por un lado, había algo de decepción, pero por otro lado estaba expectante porque las cosas entre Alexander y Yasaka parecían un poco agitadas, tomando en cuenta la cara de Yasaka que vio en la mañana. Eso fue todo. Ya veo, jujuju. Alexander. Después de sudar mentalmente un poco más, Alexander entonces se despidió de Kunou y fue hacia el patio principal y delantero de la mansión para entrenar, que parecía estar vacío a esta hora de la mañana, demostrando que la mayoría de Kyubis se despertaban un poco más tarde de lo normal. Al parecer, los Kyubis yokais de las leyendas son muy perezosos, aunque bueno, ni Kunou ni Yasaka son así. Allí, Alexander respiró suavemente para concentrarse. Se puso de piernas cruzadas sentado en el césped, y meditó por 30 minutos aproximadamente. Luego, se puso de pie y empezó a realizar su rutina física de Tai Chi. Pensando en lo cómodo que se sentía hacer algo así.
Y no solo eso, sino en lo místico del movimiento mismo, ya que como Alexander leía en la novela por la que se guiaba, Ancient Strengthening Technique, además de haberlo visto en varios documentales o charlas acerca del Tai Chi en su mundo anterior, practicar estos tipos de movimientos fluidos realmente llevaba el cuerpo a otro nivel completamente. Entonces, cuando uno era una persona con una fuerza física general más alta que decenas de toneladas, es cuando el efecto místico del Tai Chi se sacaba a flote. Alexander estaba moviendo todo su cuerpo, no solo su cuerpo sino que incluso su energía, todo su ser ahora mismo estaba en conexión mientras en un flujo calmante y atrayente, su sudor empezaba a salir de sus poros naturalmente desechando todo aquello que no sea benigno para su cuerpo. Incluso, Alexander notó vagamente que practicar Tai Chi en este mundo tenía efectos desconocidos, aunque más adelante sería cuando analizaría esto. Después de todo, con una habilidad llamada Cuerpo Dios Yang, Alexander no se preocupaba demasiado por algo así. Pero, el gran héroe Alexander no se había percatado de que en ese instante, estaba siendo observado con mucha atención. Alex-sama Yasaka estaba detrás de la puerta de su oficina en el ala este mientras miraba a Alexander por de lado. Tan apuesto, y tan masculino, ella suspiró como una doncella enamorada en los vestigios de su primer amor, mordiéndose los labios rojos con excitación. Pero, como dictaba la ley de Murphy, en ese momento, apuesto. ¡Kakia! Yasaka escuchó a alguien hablando detrás de ella y se sorprendió tanto que tropezó con la mesa de trabajo, sacudiendo todo su contenido. La señora Zorro sonrió mirando algo así, y luego fue hacia donde estaba Yasaka observando con atención anteriormente. ¿Quién es pues? Ahora una sonrisa escapó de sus labios cuando vio a Alexander haciendo movimientos de algún tipo de arte marcial en su yukata de color gris. Yasaka sintió que no sería malo ahora mismo que la tierra se la tragara. Su cara estaba caliente, y solo se ponía mucho más caliente cuando la señora Zorro la miraba con cara burlancia. 30 minutos después. Fumu, ya veo. Entonces, ¿qué piensas? Definitivamente está enamorada. Gega, qué directa, Yasaka parecía golpeada físicamente cuando la señora Zorro dio su veredicto, pero después no pudo evitar pensar en ello, con vergüenza. No puedo negarlo, Yasaka-sama. Yasaka-sama miró a su mentora, que la miraba seriamente, haciendo que inconscientemente ella se sentara más recta. Ya lo había dicho antes, y lo vuelvo a decir ahora, tanto yo como el viejo Tengu inmediatamente vimos que tanto usted como Alexander reaccionaron entre ustedes, y pensando que algo podría ocurrir en el medio, nosotros dimos nuestro visto bueno. Yasaka, naturalmente no era tonta, entendió bien lo que quería decir la señora Zorro, y se mantuvo en silencio. Exactamente, no es solo usted la que tiene tales pensamientos hacia Alexander, sino que él mismo también parece fascinado con usted. La cara de Yasaka se puso roja, y sentía algo extraño en su estómago, eran unas cosquillas muy raras que se sentían demasiado bien, algo que, nunca, en su larga experiencia de vida, Yasaka había experimentado. Entonces, ¿qué debería hacer? Escuchando la pregunta de Yasaka, como si hubiera dado por hecho lo que le estaba pasando, y buscando consejo en ello, la señora Zorro no pudo evitar sonreír. Oh, Yasaka-sama, ¿cómo estoy disfrutando esto? Jujuju. Alexander terminó de entrenar su Tai Chi, y entonces regresó a su habitación registrada para cambiarse de ropa y salir de la mansión. Para unos minutos más tarde, actualmente Alexander estaba caminando por las concurridas calles de Kioto en la mañana. Ver el paisaje de Japón parecido a los que a veces solía ver en los animes tenía un efecto muy bueno para el alma de Alexander, él se sentía satisfecho. Como tenía tiempo libre, Alexander pensó en perder el tiempo ya que de todas formas no tenía nada que hacer. Hoy en la mañana él había estado buscando cosas por internet con el móvil, y se dio cuenta de que todo era mucho más diferente de lo que pensaba. Sin embargo, solo era diferente en algunas cosas, otras no. Por ejemplo, Alexander notó que todos los países, al menos en la memoria de Alexander, tenían casi los mismos presidentes que existían durante el período de 2010-2015 de su mundo de nacimiento, y casi todo lo físico era similar, pero, por supuesto, estaba lo diferente, que era principalmente en la industria del entretenimiento, y la historia antigua de los países. Una cosa totalmente igual era la enorme cantidad de porno que había en la red. Sí, esto no cambió para nada. Sin embargo, le pareció raro porque al parecer el contenido de este tipo, estaba bastante restringido en las líneas digitales de Japón.
Un dato extraño. Alexander no incursionó mucho en todo esto, ya que por muy interesante que parecía, en realidad no lo era, y pensó en dejar este tipo de investigaciones para después. Igual todavía se sentía bastante libre y el tiempo era suficiente. Alexander estaba caminando tranquilamente sin que nadie se diera cuenta de su existencia, y en este momento se sentía muy relajado. ¿Qué tal te fue en la prueba de hoy? Yo creo que reprobé. Ah, posiblemente, yo también. No puedes volver a hacer eso, ¿me estás escuchando bien? Sí, mamá. Señor, dame 2 de estos. A la orden. Aquí tienen Shinonome-san, prima. Ah, gracias primo, se ve delicioso. No lo quiero, muérete. Alexander no tenía un fetiche de boyerista, pero tenía que admitir que era entretenido escuchar a las personas mientras hacían lo usual, su vida cotidiana y en el medio de Kioto, en eso. Antes de que Alexander se diera cuenta, ya era bastante tarde, y casi estaba anocheciendo. Mierda. Me pasé el tiempo de almuerzo, todavía no puedo creer que estuve caminando toda la tarde. Alexander volvió a la mansión Kyuubi y entró normalmente, se sorprendió un poco de ver todo vacío, sin la mayoría de los yokais o los Kyuubis que salían a andar libremente, y se dio cuenta que era realmente, un poco tarde. Después, con un suspiro, caminó hasta que vio a la señora Zorro parada a un lado de la puerta. Ah, Alexander-sama, bienvenido, Yasaka-sama me dijo que lo esperara aquí hasta que regresara. Oh, bueno, eso no era necesario, estuvo aquí mucho tiempo esperando. Alexander-sama, he vivido por mucho tiempo, por lo que mi nivel de paciencia ya está completamente sobrevalorado, algo así como esperar unas pocas horas realmente no supone una molestia. Ya veo. La señora Zorro guió a Alexander hacia el interior, y después dijo, la comida ya está preparada, y como es un poco tarde, Kunou está durmiendo, jajaja, ella literalmente saltó obedientemente a dormir como nunca cuando pensó en todo lo que iba a hacer mañana con su papá y su mamá. Incluso hizo una lista. La señora Zorro sacó un pequeño pedazo de papel que estaba abarrotado de colores chillones y una letra claramente infantil, incluso el trazo de las palabras o símbolos japoneses se veía interrumpido, y esto se debía a que se estaba escribiendo rápido y emocionado. Esta chica. Alexander sonrió, y aunque originalmente no pensaba que Yasaka se uniría a ellos mañana, no estaba para nada en desacuerdo, de hecho, lo esperaba con expectativas. Y esto le recordó algo a Alexander. Yasaka, ¿está trabajando ahora mismo? La señora Zorro le dio una sonrisa, Yasaka-sama lo está esperando. ¿Me está esperando? Debe ser para cenar. Alexander se sintió un poco cálido con este toque de parte de Yasaka, y pensaba disculparse con ella por agitarla tanto en la conversación anterior. Bueno, Alexander-sama, dejo a Yasaka-sama en sus manos, me retiro a dormir, nos vemos mañana. Hasta mañana. Jujuju. Alexander se despidió de la señora Zorro, y pensando que no debería demorarse mucho para no hacer esperar más a Yasaka, para cenar, fue rápidamente para el baño de aguas termales ubicado en el lateral de la mansión. Y creyó haber escuchado algo raro, pero lo atribuyó a algún pequeño yokai que andaba por el área. En cuanto a los leves escalofríos que tenía, pensó que era el aire frío de la noche. Él se convenció, pero no pensó en sus más de 300 stats de fuerza general que hacían la piel de su cuerpo increíblemente gruesa, literalmente. Final del capítulo.